Buenas noches, respetada docente Paola y compañeros del Grupo 2 en la asignatura Lectores Autónomos. Soy Esperanza Rojas y esta noche quiero compartir con ustedes mi apreciación acerca de las 3 teorías propuestas por la docente para tratar la temática de la lectura y el lector. Bienvenidos. Dentro de los aspectos comunes que se pueden evidenciar a lo largo de las 3 lecturas, en primer lugar se podría decir el planteamiento del acto lector como un proceso mediante el cual interactúan varios aspectos como son el reconocimiento de los signos, la comparación de lo escrito frente a la experiencia propia del lector, la crítica que hace el lector a lo que lee y el planteamiento de lo que realmente quiere decir la lectura. Por otra parte, los tres exponentes o autores de estas teorías coinciden en manifestar que los condicionamientos que tiene el lector son un factor preponderante para la interpretación del texto, partiendo de que cada ser tiene una visión particular del mundo y que ha tenido unas experiencias que influyen sobre sus decisiones o apreciaciones frente a la lectura. Asimismo, frente al concepto de la interpretación de la lectura, los autores coinciden en el decir de que este es un proceso que va más allá del código del idioma en el cual se realiza el texto, por cuanto el texto produce su propio código. Así, el lector para la interpretación, según Rosenblatt, debe tener una capacidad intelectual y emocional para llegar a una comprensión del mismo, mientras que Eco enuncia que debe haber una capacidad comunicativa y una cooperación con el texto para ir más allá de la traducción de los términos y la significación preconcebida que tenemos de algunos de ellos. De igual forma, debe existir una capacidad de entrar en discusión con el texto según observa Zuleta. Por otra parte, para una adecuada interpretación de los textos se requiere que el lector esté consciente de que tiene unos conceptos previos y unas experiencias que condicionan la significancia real de la obra. Así los autores plantean o conceptualizan un lector ideal. Eco habla de un lector que es capaz de asimilar los conceptos diferentes a los propios. Asimismo, Zuleta define un lector perfecto que es capaz de enfrentar el texto, llegando incluso a liberarse de las concepciones previas. Y por último, Rosenblatt indica que el lector debe encontrar la razón del texto más allá de su reacción automática frente a lo que enuncia, separando sus emociones de lo que lee. El escritor, por su parte, debe generar unas estrategias a través del uso de los signos con las cuales genere o provoque una buena lectura, en el cual el lector sea capaz de llegar a la interpretación del contenido de lo escrito. Hacen énfasis en cuanto a la significación de los textos, que no debe realizarse basado en el concepto específico, sino que debe sumarse, o la relación que tenga con los demás términos, sino que debe sumarse en el contexto en el cual se presente, conjugando con la experiencia y la emoción. La diferencia está dada en el planteamiento de las 3 lecturas. Eco habla del texto y su construcción desde un autor que cuida los aspectos gramaticales y semánticos con los cuales pretende controlar el accionar de un modelo de lector, el cual será capaz de interpretar el contenido de la obra. Rosenblatt, por su parte, hace una invitación a los orientadores del acto lector para que guíen la interpretación de la lectura, teniendo en cuenta el devenir de los lectores.
sus emociones, sus ideales, sus conceptos previos, ya que estos generan una alta influencia sobre la apreciación de la obra en sí. Por último, Estanislao Zuleta se concentra en la forma de leer. Nos hace una invitación para que no esperemos textos facilistas que a la primera nos brinden la significación de la obra, sino más bien que nos adentremos en ella, que la enfrentemos, seamos capaces de desmenuzarla, de crear y recrearla. El texto es una unidad lingüística comunicativa que concreta la actividad verbal con carácter social, en la que el hablante interactúa produciendo un cierre semántico comunicativo, de modo que el texto es autónomo. Así, interpreto que el texto es una acción comunicativa que logra una significación en la persona que recibe el mensaje, creando en ella un pensamiento o una acción. Se dice que es autónomo porque nace de la necesidad que tiene el emisor o el autor de transmitir un mensaje, y por su parte el lector esa capacidad que tiene de interpretarlo y extraer el significado del mismo. Las características del texto. Se dice que el texto tiene carácter comunicativo porque es el resultado de una actividad lingüística mediante la cual comunicamos los significados. Que tiene carácter social porque es la unidad fundamental con la cual generamos la interacción con los demás. Que tiene un carácter pragmático porque el emisor, cuando lo produce, lo hace con una intención de comunicar algo y lo hace dentro de un contexto específico. Se dice que el texto tiene coherencia, pues es una característica, pues que es una unidad semántica cuyos componentes se encuentran interrelacionados entre sí para dar una adecuada comprensión de su significado. Y el texto tiene carácter estructurado porque en su totalidad está contenida por unos contenidos conceptuales que expresa mediante el lenguaje. Esto habla del orden, de la posición, de la interrelación. El texto también posee unas propiedades, entre las cuales tenemos la adecuación, la cohesión y la coherencia. La adecuación es el conocimiento y la apropiación de las propiedades lingüísticas. Ser adecuado es saber escoger entre las opciones lingüísticas que nos da la lengua, cuál es la más apropiada para la acción comunicativa que queremos realizar. La coherencia, por su parte, establece cuál es la información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer. La cohesión hace referencia a la relación que existen entre las oraciones a través de medios gramaticales como son los pronombres, los artículos, las preposiciones, de manera que se genere una conexión entre ellas y que nos lleve a codificar y decodificar adecuadamente el texto. Según Estanislao Zuleta, el escritor plasma su obra desde las mismas fibras de su ser, por lo menos así se expresa de Cervantes, y este concepto lo lleva a plantear que el autor siempre debe provocar una buena lectura, debe llevar al lector a la interpretación clara del contenido de lo escrito. El lector, por su parte, al leer debe trabajar, es decir, realizar una interpretación siendo capaces de admirar la forma y el fondo del contenido de lo escrito, pero siendo críticos hasta el punto de llegar a crear o recrear la obra. El lector entonces debe tener una posición activa frente al texto, debe escudriñarlo, debe analizarlo, entendiendo que el código mismo no está en el idioma que comparten, sino en la misma lectura. Por eso debe adentrarse en ella. Según Humberto Eco, el autor debe generar unas estrategias previendo el accionar del lector
incluso al punto de ser capaz de rescatar a aquel lector desprevenido que al encontrar un término que no haya sido claro se pierda el sentido de la lectura. Así Humberto plantea que se debe generar un modelo de lector que el autor va construyendo a partir de las acciones en el texto. También expresa que el lector debe tener capacidad comunicativa y de dar significación a los términos que se utilizan, teniendo en cuenta que el código del idioma no es suficiente para la interpretación de la obra. Así tiene el deber de no basarse en los conceptos previos que tienen de los términos, sino hacer una visión de ellos desde el aspecto sociológico, las causas afectivas y morales que marcan el texto. También afirma que si el lector no es capaz de defender sus ideas, o sea, su posición frente al texto, o tener reacciones frente a este, volviendo al tema de una lectura activa, este no será capaz de realizar una adecuada lectura del texto. Finalmente, Rosenblatt enuncia que el autor transmite en su obra el sentir de la vida, plasma en ella todas las relaciones del ser. Frente al lector expresa que éste debe hacer una reflexión sobre sus concepciones previas, tener un conocimiento de ellas, entendiendo que éstas generan una fuerte influencia sobre la apreciación final de la obra. Dado esto, cada lector puede hacer una interpretación diferente de la obra y puede llegar a hacer que haga una correcta interpretación o la limite o la distorsione. Sin embargo, Rosenblatt destaca que es importante que el lector traiga las experiencias de su vida al texto. No es necesario que llegue a establecer similitudes puntuales, sino que llegue a comparar ciertas situaciones que ha vivido con lo que está leyendo, con el fin de que dé vida al texto, de que lo haga propio. Así, el lector debe tener una competencia intelectual y una disposición emocional con el fin de llegar a identificar aspectos de su personalidad dentro del texto y, por qué no, llegar a transformar su propia realidad. Para establecer los conceptos comunes entre el video de Gustavo Martín acerca de la lectura como acogida y las tres teorías de Rosenblatt, Eco y Estanislao Zuleta frente a la lectura y el lector, retomo una frase de Gustavo Martín que dice: escribir es tratar de hacer bailar esa peonza, es como un milagro. Y en ese sentido, viendo que los autores de las tres teorías enuncian que el emisor del texto o el autor del texto transmite su visión del mundo a través de los signos, con el fin de promover o provocar una buena lectura, haciendo que el lector llegue a hacer una interpretación adecuada del texto. Es entonces la construcción de una obra que se da paso a paso para que dé un fruto, un milagro. Entendiendo que la escritura no es un proceso sencillo, sino más bien complejo, en el cual el autor, aparte de cumplir con las normas gramaticales, atender a la semántica, a la semiótica para llevar a una adecuada interpretación del texto, también debe propender por la creatividad, por tener una disciplina. Incluso debe afectarle la responsabilidad social que tiene frente a lo que escribe para un lector. También puede decirse que Eco hace referencia al tema del milagro en el decir que la escritura es una manifestación comunicativa que tiene algo oculto que el lector debe descubrir, debe aprender a interpretar, a buscar. En la lectura como acogida, Gustavo Martín hace referencia a que el leer es tratar de adentrarse en ese mundo que somos nosotros, y enuncia que la poesía es ese lugar habitable del mundo. A lo largo de las tres lecturas, los autores nos han venido relacionando la interacción que existe entre el texto y el lector,
donde éste siempre está aportando las experiencias de su vida para encontrar una verdadera significación del texto. Rosemary, por su parte, nos invita a que hagamos un acompañamiento a los jóvenes lectores, teniendo en cuenta que estos se encuentran en un proceso de cambio, donde todo su entorno les afecta, donde están muy vulnerables emocionalmente. Y entendiendo que el autor siempre va a plantear la cruda realidad de la vida. Hay que llevarlos entonces a una adecuada interpretación de lo que el autor ha querido transmitir en su texto. De esa misma forma, Gustavo Martín nos invita a no dejar solos a los niños con las lecturas, a no privarles de la realidad. Por ejemplo, anuncia que en los cuentos se habla de la maldad, del éxito, de la tristeza. No debemos privarlos de esas realidades, por cuanto ellos están aprendiendo a enfrentar el mundo. Ellos están aprendiendo a perder el miedo.